Fútbol leyenda. Es contar la historia del fútbol en nuestro pueblo. Es recordar aquellos días en que la cancha era de tierra y los sueños infinitos. Fue ahí donde nacieron los primeros equipos, impulsados por la amistad, la competencia sana y el deseo de representar a nuestra gente. Hoy esas historias merecen ser contadas para que las nuevas generaciones conozcan de dónde venimos y comprendan lo que significa jugar con el corazón. Mi nombre es Rafael Zul, sean todos bienvenidos. 21 de junio de 1970, Copa Mundial en México. Brasil 4, Italia 1, campeón del mundo Brasil. Han pasado 55 años de ese momento, pero ¿qué pasaría en nuestro estado, en Yucatán, en específico Xochitl? ¿Iniciaría el boom futbolístico o un estilo de vida para muchos? Aquí con nosotros una historia viviente, una leyenda del fútbol. Les presento a Tito Martín, contándonos desde su punto de vista su historia. Tito, bienvenido. Bienvenido. Muchas Tito, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí presente. Claro que sí. Tito, ¿cómo inicia tu gusto en el deporte? ¿Cómo inicia tu gusto por el fútbol? Pues la inquietud, ya sabes que la inquietud de un chamaco que siempre quiere hacer algo. Y de eso entonces me aboqué a juntar un grupo de chamacos para hacer un equipo de fútbol. Cuando aquel entonces pues no había la posibilidad de tener el equipo. Y entre el tiempo que iba pasando, empezamos a armarlo en forma, empezamos a participar con los equipos más cercanos, con los pueblos más cercanos como es Joctún, Jocabá, Ují. De eso se empezó a hacer unos torneos relámpagos donde empezamos a participar. La reta lo jugamos allá en Joctún, lo jugamos allá en Ilanzojol, que está a la salida. Y en Jocabá en la plaza. En Jocabá jugamos los partidos en la plaza. En Jují igual en la plaza jugamos. Ahí sembraban dos maderitas, le ponían una soga de travesaño en aquel entonces. No había en forma lo que era, pero el detalle era que participábamos jugando fútbol con estos chamacos. ¿A qué edad haces tu primer equipo? ¿Y cómo se llama? El equipo ya que le dimos forma, el equipo se llamó Curtidores. Curtidores. Curtidores lo tomamos el nombre de un equipo de la primera división en México. Como era un equipo que era muy batallador, entonces nos gustó y le pusimos ese nombre. ¿Quiénes lo conformaban? Yo iba adelante con ellos, estaba Máximo, Edesio, Freddy, Hernán, René, Miguel más es Sacos. Miguel. Tenía yo dos casos en ese equipo, en aquel entonces. En ese tiempo participaban solamente en cuadrangulares, Había torneos como no había, en forma no había torneos. Jugábamos cuadrangulares, cuando logramos clasificar jugamos 3 partidos. 3 partidos nos tocaba jugar. En un solo día. En un solo lugar. En un solo día. En un solo día. Hasta morir. ¿Qué edad tenían tus jugadores? Mis jugadores, creo que el más pequeño tenía 12 años. 12 años. ¿El más grande? Y el más grande tenía como 13. No, y había uno más pequeño que es Freddy. Freddy creo que tenía como de 10 a 11 años. Freddy. ¿Y le permitían jugar? Y ¿Sus contrarios qué edad tenían? no, nuestros contrarios son señores, ya son gente, con aquel entonces son gente de hasta de 20 años, de 25 años, y por eso siempre tenía yo ese detalle, porque lo discutía yo con el señor que nos llevaba. Porque dice, no deben jugar con ellos, no me que ellos ya tan grandes, con puro niño deben jugar.
Pero nos acostumbramos a aletearnos con gente así mayor, la gente mayor. ¿Y sus zapatos de fútbol? No había, no había. ¿Cómo? ¿Jugaban? Los que lograban tener sus tenis así bueno, para salir, con ellos jugaban, y los que no, sin zapatos. ¿Se Por ejemplo, permitía jugar? por ejemplo, mis primos, Hernán y René, ellos nunca usaron, de chavitos, como yo, no usaron zapatos así cerrados. Pura pargata. Pura pargata. ¿Jugaban sin zapatos? Jugaban sin zapatos. Se permitía, no Se había. permitía, cuando aquel entonces no había una regla donde... También allá a veces el contrario igual, Sin zapatos. sin zapatos, corre dentro de las piedras y todas las cosas. No había miedo. Así. ¿Qué pasa en Izamal? En Izamal, llegamos en Izamal y cuando nos vio el fraile que está, todos no tenían zapatos. El sacerdote. Todos ya habían, así donde está la portería, ya habían puesto sus zapatos amontonados allá. Y el padre dijo, no puede jugar, porque los chavos que tiene el padre, pues tenían modos ellos. Me imagino que todos tienen dinero para comprarlo, en cambio nosotros no, y no quiso. Y le digo, padre, ya venimos y se trata de un juego nada más. Bueno, a última hora le dicen los chavos, vamos a darle la oportunidad a los pobres chavitos, quieren jugar. Ahí entonces les dio chance de jugar con ellos, ahí en el atrio de la iglesia. En el atrio se jugaba. En el atrio. No habían hecho el campo que está en la salida. Sí. Es más, te voy a decir, aquí donde está esa foto de las Chivas, fuimos a un torneo en Joctum, ahí nos tomamos la foto. No sé si Don Cés hizo esa foto, porque nosotros no teníamos cámara, no teníamos nada de eso. Entonces, esa vez los frailes participaron en ese torneo. Y eso estaba diciendo Hernán, no sé qué nos pasó, dice que nos abanicaron esa vez, dice. Perdieron. Perdimos, nos abanicaron, dice, pues es lógico, le digo. Ellos tienen, ¿cómo te diré? Tienen corrección, le digo, nosotros no. Aquí lo importante de los balones es que era difícil conseguir balones. Porque... Por eso era importante alguien que costurara sus exactamente. balones. ¿Cuántas veces costuraste ese Solo balón? de mis balones lo costuré como 8 veces. Se te ponchó como 8 veces. Sí. Allá en el campo de allá, pues todos los alrededores, como es monte, se pinchaba con el chucum. Sí. Todos sus modos, hay que darle. Aprendí a coserlas. Quedaba muy bien. Tito, tu balón, cómo lo compraban, quién los conseguía? Bueno, el primer balón que obtuvimos nosotros cuando iniciamos era un balón pentágono de piel. De piel. De cuero, ¿no? De cuero. Entonces, no estábamos entrenando ahí en la plaza y uno lo pateó a tiempo que pasaba el camión que se va a Sotuta. Nos los aplastó. Estalló el baloncito ese. Nos pusimos tristes, pero ya empezamos a ver la forma. Ahí conseguimos otro, de ese que viene, no viene así hexagonal. Y ese nos duró más tiempo. Las veces que se pinchaba, aprendí yo a componerlo. Compraba yo mi pegamento y mis parches de bicicleta. Componía y lo volvía yo a cerrar. De eso, en el tiempo que hacía yo eso, lo supo un compañero de allá de Joctum. Por cierto, ese chavo murió de un balonazo. ¿De un balonazo? De un balonazo murió ese muchacho, es de allá de la hacienda. Lo que pasa es que esa vez fuimos a cascarear, pero antes de eso me conoció y supo que yo reparaba los balones, me lo llevaba a él. Y me empezó a traer su balón a que yo le repare. ¿Te acuerdas cómo se llama? Este chavo se llamaba Pancho, Pancho, que en paz descanse, cristiano. Acababa de almorzar y nos invitó a él que vayamos allá, pero cuando llegamos acababa de almorzar.
fuimos a jugar una reta, eso sí fue una reta, partido amistoso. Entonces mandaron un balonazo y este cuate lo quiso bajar así con su pecho, pero no lo bajó, lo bajó con su estómago lleno. Que no sé si se le estalló algo en el estómago. La cuestión que lo ingresaron, para duras penas murió el pobrecito. O sea, falleció por ese balonazo. Falleció. Que el balón pesaba, obviamente. No, Entonces, claro. el campo de Xochitl, ¿cómo era? El campo de Xochitl era un terreno rústico que era habilitado para béisbol en aquel entonces. Y nosotros íbamos a jugar todas las tardes. Pero como nosotros, el beisbolista no ocupa todo, no corre todo el campo. Y del lado sur estaba muy pedregoso. Hasta que un día entonces les digo a los chavos, nosotros siempre lo sufrimos, vamos a tratar de quitar las piedras. Y yo con mis chamacos fuimos quitándolo con barretas, quitando las piedras. Pero ya luego empieza a haber problemas con los beisbolistas. Entonces nos tocó una amistad con Libre Unión. Y estos canillos se metieron a batear en el campo y le pegaron a un chavo. O sea, que bateó ese chavo le pegó a uno de los chavos. Se armó los golpes porque en realidad no nos dieron chance que salgamos, sino que empezaron a jugar. Sí, para que podamos terminar de jugar porque estábamos jugando. Cuando aquel entonces los beisbolistas eran rudos. Y como son personas mayores, nosotros somos chamacos, al lado de ellos somos chamacos. Y pues hasta que entonces en la época que entró de presidente don Cayucho, nos salaron allá y nos fueron dando el tiempo acá. Los futbolistas van a estar de 10 a 12 y media y los beisbolistas de 12 y media hasta que acabe. Pero muchos no estaban muy de acuerdo los beisbolistas, que porque además están destruyendo el campo, tal. Y en realidad, a última hora, pues sí entramos en las reglas con ellos. Tenían que se pusieron de acuerdo. Sí, así es. ¿Cómo viajaban a los partidos? ¿A dónde iban? A los cuadrangulares. Pues cuando tocaba, por ejemplo, irnos a Jujuy, nos íbamos a bicicleta. Una vez nos invitaron a que vayamos a Cusamá, a un torneo relámpago. Y en bicicleta iban tres personas iban en una bicicleta. Uno iba en el tubo, uno iba pedaleando y otro en la parrilla. Cuando se cansa uno, pasa otro. Y así nos fuimos a un torneo relámpago. En bicicleta nos fuimos allá. Hasta por eso nos decían que estábamos loquitos. Y después de correr tanto tiempo, allá vuelves otra vez pedaleando. Y efectivamente, pues porque a veces también no había la para pagar. Cuando aquel entonces no había esas ayudas que se da ahora. Que el alcalde te daba una lanita o te daba un vehículo, nada, no había eso en aquel entonces. Nos juntábamos allá en el atrio, por ejemplo, los sábados. El atrio era el club del equipo. Ahí nos poníamos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, a qué hora nos vamos a ir. Y allí era el club de nosotros, en el atrio de la iglesia. Y pues gracias a Dios, le doy gracias a Dios que te lo estoy comentando porque no pasó nada grave en aquel entonces. Porque imagínate, estamos ya en bicicleta, atropella a uno, está peligroso. Así es. ¿En bicicleta hasta dónde hasta Cusamá. ¿A un cuadrangular? A un cuadrangular. O sea, si ganas, juegas otro partido. Juegas otro partido, después vienes en bicicleta otra vez. Sí, por eso decía,
Por eso decía una vez, no sé a quién le comentaron a uno de los muchachos que están jugando. Dicen, ustedes, un partido y se están muriendo, dice. Nosotros antiguamente, dice, después de ir a pedalar a tantos kilómetros, jugar 3 partidos, después volver a venir en bicicleta. Pero en aquel entonces yo pienso, no sé, que en aquel entonces sí había ese ímpetu para hacer lo que te gusta. Porque cuando uno le gusta una cosa, a que lo estés llevando en un carro de primera, ¿me entiendes? Pero ellos mismos fueron los que, pues estos chamacos, en la forma como ellos convivieron conmigo, pues ellos mismos me daban ánimo para seguir con ellos adelante. Que si nos tocaba tan lejos, bueno, buscábamos que nos lleve. Una vez nos invitaron a un partido en Junucbá. Ese don Huelo nos llevó. Don Huelo, o el patrón. ¿En qué les llevó? En esa camioneta. ¿Cuál? Esa pick-up. Ahí está. ¿Qué pasó? Después que terminó el partido, nos fuimos empezaron a decir, nos dice así la persona, así que ir al puerto, está cerca el puerto. Nos fuimos al puerto de Cisal. De vuelta. Mal calculó don Huelo. Allá en la curva del diablo, por ahí una curva fea. Y nos salimos del camino. Y que estábamos regresando para Junucbá. No se vuelca. No se vuelve, luego se salió. Pero lo bueno es que donde se salió está plano. ¿Cuántos iban arriba de la camioneta? Éramos como 14 chamacos. Wow. Sí, como estábamos pequeños, da atrás allá de la pick-up, había espacio. Ellos se sientan así. Le tenía puesto unas bancas el señor adentro. Y allá en medio tenía puesto la llanta de refacción. Todos se sientan así en las bancas y se sientan en la refacción. ¿Cómo vamos? Los papás, ¿alguien acompañaba a su hijo? Nadie. Íbamos solitos. Por eso decía yo, Dios mío, creo que Dios nos cuidó en esa época. Porque ningún papá fue, jamás La única persona que fue como papá con nosotros es don Huelo, porque él nos transportaba en aquel entonces. Pero no, nada, ningún padre fue con nosotros. Es más, te voy a decir una cosa, sus papás de los chamacos no les gustaba ese deporte. No les gustaba ese deporte. Ellos querían béisbol. Pero a los chamacos no les gusta el béisbol. Quieren jugar. Así es. Entonces así surgió que estos chamacos le empezaron a meter duro a la pelota. ¿Viajaste a Campeche? Sí, ese de Campeche. Y nos aventamos a ir allá. En un camión de 3 toneladas nos fuimos. Hasta Tinún, Campeche. Pues un mes. Por eso te estoy diciendo, hasta dónde llegamos y todavía no había torneo de liga. No había. No había torneo de liga. Allí había torneos municipales, dicen ellos. Sí, porque sí. O sea, los pueblitos así alrededor participaban en un campeonato allá. Entre municipios. Y todos supieron de que nosotros andábamos jugando así torneos cuadrangulares. Entonces nos retaron a un partido de trofeo con trofeo. Se jugaba en ese entonces trofeo contra trofeo. Tú compras el tuyo, ellos compran y el que pierda pues deja su trofeo. Sí. Pues jugamos allá, les ganamos 2-1 les ganamos. En Pomucho. En Pomucho. Les ganamos su trofeo y después vino la comilona, nos agasaron los chavos. Nos dieron frijol con puerco. ¿Sí? Nombres de algunos jugadores o de tus jugadores de en ese entonces. Marichi, está Máximo, está Decio, está Hernán, René. Más. Hernán más, ¿verdad? Son más ellos. Estaba Miguel Más también y Pires. Miguel Sacos. Miguel Sacos, son 2 hermanos. Fausto Decio era base. Era base. El topo. El topo, así decíamos nosotros, el topo.
el topo, así lo teníamos como... Y él jalaba a Freddy. Y él jalaba a Freddy, llevaba a Freddy. Y Freddy era un bebecito cuando lo llevábamos. Daba miedo meterlo, que no era pisar por los señores. Así es. Cuando se desintegra el equipo, estos chavos ya tienen forma de jugar, ya conocen, ya hacen. Tus rivales Mis rivales en Xochitl, en Xochitl tenía yo a Humildes como rivales. ¿quiénes eran los humildes? Los Humildes estaban jugando allá, jugaba Barrera con ellos. Miguel Barrera. Miguel Barrera, jugaba Matt con ellos. Matt era portero de ellos. Matilde. Jugó Diego Rejón con ellos. Jugó Pachca. Jugó Pachca con ellos. Son varios de estos chavos que Tío Doro eras. y tu tío Doro era el portero. También fue portero de ellos, tío Doro. Fue entonces cuando Era un clásico. era un clásico. Había, El choque. Había rivalidad. Había rivalidad siempre. Terminaba los golpes o terminaba las discusiones y toda la cosa. La rivalidad no solo se quedaba en el campo, No. hasta en la calle. Hasta en la calle. Ay. Les visita Cancún. Los visita Cancún y le ganamos a Cancún igual. Tú iniciaste el primer equipo de fútbol de Xochitl. Yo digo que sí porque, como te diré, fui el único que hizo un equipo en forma, que participó en varios lugares. Ya después, no sé si a los 2 años o 3 años, surge el equipo de los Humildes. ¿Otros nombres que le pusiste a tu equipo? Le puse a mi equipo los Diablos. No, se perdieron las fotos, los Diablos. Una playera roja de los Diablos, El Toluca. de los Tolucas. En que íbamos en los torneos, conseguíamos los uniformes y le poníamos nombre al uniforme. En base a los uniformes Ah. le ponías el nombre. El nombre. Rojo es del Toluca, Ah. Toluca. Así es. Tigres porque conseguiste el de Tigres. Sí, el y de te llamas Tigres, sí. así. Jugadores que recuerdes que te marcaron, que dices, estos 3, no importa que sea de tu equipo o del equipo contrario, así que digas, cómo me encantaba ver jugar a estos. Pues de mi equipo, al que me gustaba mucho cómo jugaba es de Mariche y el Servideo. Esos 2 chamacos son, pero mira, Defensas. mis 2 defensas, buenísimos. Y en los contrarios tenía yo a tu tío, que era un buen portero. Ese chavo volaba, es un pájaro. Volaba ese chavo. Y el segundo, ese cabrón de Miguel, jugaba muy bien Miguel Barrera. Miguel Barrera. Fotografías, historia, fotos. Pues aquí tengo la primera foto que tengo acá, cuando ya estábamos en camino a lo que era el equipo. Es donde tuvimos un partido con Libre Unión para una fiesta de Xochitl. Aquí tengo, por ejemplo, a Matilde Arjona. Tenemos a Willy Cobó. Tengo a Carlos Castro, Milton Castro. Tengo a Miguel Más. Aquí está mi foto como Tito Martín. Está Edmundo Más, que se llama Pires, le dicen Pires. Y tengo acá a Flores. Tengo a este chavo es Cés Castro. Tengo a Cés Castro, estuvo conmigo Cés Castro. Tengo a Freddy Castro. Tengo a Kleiber. Tengo a Hernán Más. Está Miguel Gil. Miguel Gil, el güero. El güero. Sí. Tengo a Topo, que es el Decio, patrón. Tengo a Máximo. Y tengo a Eduardo Pinzón, Guadín. Este equipo
Fueron de los que iniciaron un tiempo conmigo y al correr el tiempo, entraron otros elementos. ¿Qué año aproximadamente? ¿70s? Sí, los 75. 75, 77, Sí, sí. por ahí de esa. Sí, sí. Sí, ahí más o menos yo considero que estaba cerca del 1980, creo ahí. Es la mitad del equipo que tenía yo como base. Los chavos estos se vinieron a vivir acá en Mérida, a estudiar Milton y Carlos, Y se desintegra prácticamente. se desintegran. Ya luego fue cuando entonces entraron con nosotros. Aquí está Edgar Pérez, Michael le decíamos. Se integra Martín Espada, Espadas, Tino. Tino. Está Pires conmigo, está Miguel Mocho, Ah, Bocito. Daniel, Huelín, Daniel, tu cuñado. mi cuñado. Está Toro, yo, Servideo, Freddy, está Máximo, está Topo, está Caras, está mi cuñado Ademar. Es otro grupo que se integró con nosotros. Tito, pues te agradecemos, de verdad que te agradezco que hayas podido venir. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, porque a mí me gusta la historia y obviamente el fútbol fue mi estilo de vida. Entonces, así como tú quisiera, o si se puede, volver a entrevistarte, voy a entrevistar también a jugadores leyenda, jugadores que hicieron que se desarrolle el fútbol en nuestro pueblo, y no solo allí, sino que permearon parte de Yucatán, la gente que tú empezaste, que empezaron otros, y te agradecemos. No sé si quieras agregar algo más. No, pues sí, me da mucho gusto que me hayas invitado y saber la historia del grupo, del equipo que yo hice allá en el pueblo, porque no mucha gente conoce de mi trayectoria con aquel entonces, y pues gracias a ti vas a ver la leyenda que hicimos nosotros en Xochitl. Muy orgulloso de haberlo hecho, pues que se quede como una historia de nuestro pueblo. Y muchas gracias por la invitación, Rafa. Sí, gracias a la gente que Cualquier cosa estamos pendientes. Gracias a la gente que nos apoya, y Así es. y seguimos con la historia de nuestro pueblo y de nuestro fútbol. Así es. Gracias, Tito.